Hola, estás en clase y quieres aprender a hacer getter y setter sin tecnicismos, estás aquí en el sitio correcto. Vamos directamente al grano. El get agarra un dato y el set pone el dato. Por lo tanto, primero vamos a empezar con el get. Para esto tenéis que saber el uso de los constructores. Nos vamos a nuestra clase personas y aquí tenemos el constructor. En este caso solo voy a poner dos valores, el string del nombre y el int de la edad. Aquí los tenemos, el constructor. No voy a aplicar lo que es el constructor porque ya sabéis llegados a este nivel. Pues en base al constructor, cuando llamamos al objeto y asignamos en memoria, lo tenemos aquí, personas Juan. Juan va a ser el objeto. Aquí ponemos lo que iría en el constructor, ¿no? Estamos haciendo un get. Ponemos los valores del constructor. El primer valor es un string, va a ser Juan, y el segundo valor va a ser un entero. Es decir, un número, 40, de 40 años. Y lo separaremos por comas. Entonces tenemos los valores aquí, puestos de esta manera. Si tuviéramos más valores, todo iría dentro de los paréntesis. Para hacer el get, nos vamos a la clase de nuevo. Y aquí tiene un apartado para getters. Y tenemos que dar un get para cada atributo. Recordad que aquí tenemos dos atributos, el de nombre y el de edad. Vamos a crear un atributo para nombre. Public string nombre. Cerramos con paréntesis. Abrimos y cerramos llave. En vez de poner nombre, le llamaremos get nombre, porque va a ser un get. En este caso he puesto get nombre. Esto no es una convención. Una convención significa que no es como un string o un int o un public. No son cosas que reconoce el código. Son cosas para que nos entendamos entre programadores. De esta manera siempre vamos a saber que esto es un get. La característica principal del get es el return. Nos retornará un valor. ¿Qué nos retornará? This punto nombre, nos retornará el valor de nombre. Cerramos con punto y coma. ¿Cuál es el valor de nombre? Lo que hay aquí. Vamos a crear otro get para edad. En este caso no es un string, es un int de nombre entero. Int, vamos a poner get edad. Ahí lo tenemos, get edad. Y nos va a retornar el valor edad, que ya lo tenemos aquí seteado en los atributos. Cuando ya tenemos los dos getters, nos vamos al main, donde ya tenemos los atributos con sus valores. Ahora simplemente, entre los paréntesis, pondremos el nombre del objeto, punto, y el nombre del get que hemos creado. En este caso, get nombre. Abrimos y cerramos paréntesis. Lo mismo haremos con la edad, por lo tanto voy a copiar y pegar esto. En vez de get nombre va a ser get edad. Así lo tendríamos. Un sistema outprint para el get nombre y otro para edad. Vamos a darle a ejecutar. Aquí lo tenéis. Nos aparece el nombre de Juan y la edad de Juan, que es igual a 40. Si lo queréis hacer más bonito, entre paréntesis, nombre, dos puntos, espacio. Le ponemos el más para concatenar. Lo mismo con la edad. Le vamos a ejecutar. Nombre Juan, edad 40. Os enseño el código para que veáis cómo ha quedado, para que podáis copiarlo vosotros. Esto es el main y esto es la clase. Y esto sería un getter. Vamos al setter y cómo funciona. Bien, el setter es diferente. Para el set, en vez de poner una cadena aquí de valores en los atributos, los estaríamos seteando aquí. ¿Cómo? Poniendo el nombre del objeto, en este caso Juan, set nombre, abrimos y cerramos paréntesis y le asignamos el valor. ¿Cuál es el nombre de Juan? Juan. Cerramos con punto y coma. Pero todavía no hemos creado los setters, por lo tanto esto no va a funcionar. Para que funcione un setter, creamos el objeto y lo asignamos en memoria, como hemos hecho aquí, solo que lo que va aquí dentro, estos valores, los quitamos, porque lo vamos a hacer mediante el set. Lo vamos a setear a mano. Nos vamos a la clase personas. El constructor para un set, mejor que se quede vacío. Lo dejamos vacío. Igual con esto, lo dejamos vacío. Dejamos el constructor así solo, public personas. Nada, no ponemos nada. El que nos permitirá conseguir el nombre y la edad. Así que más abajo voy a crear el setter. El setter, como ya os he dicho, desde el main asignamos los atributos, como el nombre y la edad. En este caso tenemos dos valores nada más. Para hacer que esto sea efectivo vamos a crear un public void. Public void. ¿Qué es un void? Un void es un método que no va a retornar valor. Solo va a funcionar dentro de esta clase. Por lo tanto, como vamos a querer obtener nombre, vamos a decirle set nombre. No es una convención, repito. Set nombre es para que nos entendamos entre programadores. Vamos a abrir y cerrar paréntesis. A diferencia del get, entre estos paréntesis vamos a poner el tipo de atributo, en este caso un string, porque es una palabra, y vamos a asignarle un nombre. Nuevo nombre. Abrimos y cerramos llave. Dentro no va a haber ningún return, como el caso del get. Por lo tanto, vamos a poner this.nombre, que es el nombre del atributo. Aquí lo tenemos, el atributo es nombre. Ponemos this.nombre igual al nombre de esta string, de esta variable que hemos creado aquí. Nuevo nombre. Igual a nuevo nombre. Cerramos con punto y coma. Ya tenemos un set para el nombre. Vamos a crear otro para edad. Sería lo mismo, solo que en vez de string va a ser un int. Cambiamos string por int y llamamos nueva edad. Lo mismo aquí, nueva edad. Y en vez de ser nombre, set edad. Ya tenemos los getters para los dos valores y los setters para los dos atributos. Nos vamos a nuestro main de nuevo y ahora entenderemos por qué hemos hecho esto. Con el getter aquí poníamos los atributos. Poníamos el nombre, la edad y todo separado por comas. Con el setter podemos dejarlo vacío, igual que el constructor, lo hemos dejado vacío. Aquí lo tenéis, el constructor vacío. Con el set lo asignamos aquí. Aquí creamos objeto y asignamos en RAM.
Y aquí es donde asignamos los atributos. En este caso hemos puesto Juan.setNombre y hemos puesto el valor del atributo, que es un tipo string Juan. Vamos a hacer otro para la edad. En este caso va a ser lo mismo. Juan.setEdad, entre paréntesis. No os paséis de paréntesis como acabo de hacer yo. Un punto y coma y poner la edad. En este caso va a tener 23. Y así podemos asignar tantos valores como queramos. La edad, el nombre, el apellido, la fecha de divorcio, etcétera. El sistema outprint quedaría igual. Juan.getNombre, porque lo que hace es agarrar. ¿Agarrar de dónde? Lo agarra de aquí, de getter. GetNombre es igual a thisNombre. Y esto está aquí en atributos, por lo tanto lo agarrará de aquí. O en su defecto lo agarrará de esta. Como esto ya lo tenemos vacío porque el constructor está vacío, nos pillará los valores de aquí. Le damos a ejecutar. En este caso pone Juan, edad 23. Y los pilla de aquí, de estos set. Y aquí coge el get. Recordad, el constructor está vacío. Aquí no tenemos nada. Lo hemos hecho con el set. Con el set lo hacemos desde aquí. Podríamos crear más objetos. Por ejemplo, copio esto y lo pego. Personas, Lucía. Igual a new personas. En vez de Juan.setNombre, Lucía.setNombre. Aquí lo tenemos, lo he cambiado. Haríamos otro sistema outprint para Lucía. Cambiamos Juan por Lucía.getNombre. Y Lucía getEdad. Le damos a ejecutar. Y aquí tenemos nombre Juan, año 23, Lucía, años 50. Y esto es el getter y setter de manera muy rápida. Si estáis más perdidos que Marcos en el Día de la Madre, compartidlo con vuestros compañeros de clase. A ver si tienes alguna oportunidad de aprobar el examen. Te quiero, adiós.